Bueno, antes que nada quiero agradecer al equipo de Súmate el gran esfuerzo que han estado haciendo para que podamos utilizar esta plataforma y acceder a todas estas personas que están interesadas en conocer estos temas tan importantes. Quiero agradecer también a todos ustedes que nos han dedicado un pequeño espacio de su tiempo en este tema que es tan importante y de tanta actualidad. Eh, Como ustedes ven, la ponencia se denomina "Cómo estar preparado ante el acecho de las autoridades fiscales". No es un tema menor, porque hoy por hoy tenemos que estar muy al pendiente de cuál es el accionar de la autoridad fiscal. Cada vez es más recurrente los actos de autoridad y sobre todo que muchas de las veces lo preocupante es que nos agarran pues desprevenidos. No estamos o no nos hemos preocupado por estar al corriente, por darle esa importancia que amerita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A manera de introducción, quiero mencionarles que hemos preparado pues un poquito acerca de lo que hacemos nosotros en el despacho, por un lado, pero también por ahí les vamos a mostrar un pequeño ejemplo muy práctico donde ustedes podrán visualizar de una manera muy gráfica todas aquellas circunstancias que se pueden presentar por no estar prevenidos o por incurrir en prácticas que generalmente son erróneas, que a lo mejor por la costumbre o porque alguien nos aconsejó o porque nos dijeron que nos convenía, qué sé yo, eh, nos vemos inmersos en un riesgo que no tenemos la capacidad de medir. Eh, no es menor el tema de que la interpretación de la ley debería de ser la misma para la autoridad y para los contribuyentes. Sin embargo, el legislador lamentablemente ha dejado un vacío que a nosotros como contribuyentes nos deja en una inseguridad jurídica pues bastante importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente el que tiene el brazo más sólido, por llamarlo de alguna forma, es la propia autoridad, que es el sujeto activo de la relación tributaria. Eh, Vamos a darnos cuenta que hay situaciones que debemos corregir porque el riesgo es muy grande. Es muy grande porque no solo trasciende en el ámbito de actuación del SAT, sino que también el Seguro Social y las autoridades locales también tienen mucho que ver esto. Recuerden que hoy en día las autoridades fiscales ya están compartiendo información y las autoridades locales, como es el gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México, por decir los que están más cerca de nosotros, pues tienen convenios de colaboración con la autoridad fiscal y dentro de esos convenios de colaboración también ellos hacen revisiones a los contribuyentes. Bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar. En FCA Consultores somos un despacho de contadores que entre los servicios que ofrecemos están los servicios de contabilidad. En estos servicios de contabilidad nosotros nos encargamos de hacer el registro de las operaciones de las empresas y eventualmente apoyamos a las mismas en la interpretación de estados financieros. Recurrentemente nos acercamos a los dueños de los negocios para explicarles de una manera muy simple cuál es el comportamiento que tuvo su empresa durante un periodo determinado, si ganó, si perdió los impuestos, etcétera. También en el despacho, una de las cosas que hacemos y que repercuten mucha relevancia es la parte de la asesoría fiscal. Muchas de las veces los contribuyentes eh, a veces no perciben la carga tributaria que traen a cuestas. Muchas de las veces nos preguntan, oye, ¿qué es lo que me conviene más? Y sí, es posible que nosotros podamos sugerir qué le conviene más, pero jurídicamente hablando tenemos que encuadrarlos en el supuesto que les corresponde. Hay sociedades civiles, hay contribuyentes que quisieran ser una sociedad civil, pero no necesariamente les es aplicable porque el ordenamiento jurídico que les corresponde a lo mejor es el de una sociedad mercantil. También nosotros, una de las cosas que hacemos en el despacho, nos metemos mucho a los temas de nómina. El tema de nómina es muy importante porque en las empresas tiene un peso específico relevante en las deducciones que le permiten al contribuyente disminuir su base tributaria.
Si nosotros no cuidamos el tema de las nóminas, el día de mañana la autoridad tiene facultades para echarla para atrás. Eso puede implicar que eventualmente el contribuyente tenga que pagar una cantidad adicional de impuestos sobre la renta, que en los tiempos que estamos viviendo pues sería demasiado perjudicial, inclusive podría llevar a la empresa pues a la quiebra. También dentro de lo que hacemos en el despacho hay muchas situaciones que tienen que ver con los procesos administrativos. Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver la contabilidad con todo esto? Tiene que ver muchísimo. Hay procesos de facturación, hay procesos de inventarios, hay procesos de cuentas por cobrar, hay procesos de cuentas por pagar que se tienen que enlazar, y en todos estos aspectos que les acabo de enumerar, hay situaciones que tienen implicaciones en los impuestos. Otra de las cosas que también vemos en el despacho, también podemos asesorar a las empresas en algunos aspectos que tienen que ver con el ámbito jurídico, sobre todo algo tan importante que hoy se presenta, por ejemplo, es el tema de los contratos. También en el despacho, una de las cosas que es fundamental y es una de las herramientas que más utilizamos es precisamente la auditoría. Hay empresas que no se han dado cuenta que es necesario de repente tener la opinión de un experto que a través de una revisión de sus estados financieros le pueda decir a la empresa si está bien o está mal en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y no solo eso, sino en el aspecto financiero del registro de sus operaciones. Y por último, mencionarles que en el despacho, otra de las cosas que también hacemos es que ofrecemos algunas empresas que así nos lo han requerido, algunas periciales en materia contable. ¿Esto para qué es? Es para darle un elemento adicional al juez para que valore una prueba que consiste principalmente en un estudio que nosotros hacemos respecto a un caso muy específico que se hubiera dado de algún juicio, de alguna controversia entre particulares. Ok, para entrar más en materia, pues a quién no le gusta de repente que le llegue una sorpresita, como un regalo y con moño y toda la cosa, ¿no? Pero imagínense que ese regalito es una sorpresita que tiene que ver con el SAT. Es ahí donde pues nos entra el temor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estamos preparados, no sabemos de repente cómo reaccionar cuando nos llega una notificación del SAT. Inmediatamente nos preocupamos, no sabemos distinguir entre si es una invitación o es un requerimiento formal o es la notificación de un acto administrativo. Debemos saber distinguir qué es una cosa de la otra para sopesar correctamente cuál es el campo de acción por donde debemos trabajar. En este sentido, siempre lo que va a acontecer es que pues, el contribuyente se queda ante la duda y muchas de las veces no toma las precauciones debidas, inclusive con su personal. ¿Por qué? Porque su personal no está capacitado para atender a cualquiera de las autoridades que de repente llegan. De repente las autoridades son mañosas en el sentido de que inclusive por ahorrarse una nueva visita, muchas veces ni siquiera nosotros conocemos que la autoridad cuando no localiza al contribuyente pues debe dejar un citatorio. Y la autoridad para evitar ahora sí que evitar la fatiga, pues en el mismo día quiere dejar el citatorio y el acto que va a notificar. Eso es bien importante que ustedes lo consideren, porque a veces pareciera un tema menor, pero si nosotros no capacitamos adecuadamente a la persona de recepción, al auxiliar de contabilidad, al policía que está en la puerta, qué sé yo, al rato podemos tener un problema que nos va a limitar nuestras posibilidades para tener una buena defensa en caso de que surja la posibilidad de entablar algún juicio con la autoridad fiscal. Ok, aquí les quiero mostrar un pequeño ejemplo de las circunstancias que nosotros nos hemos encontrado en la vida profesional. Nos hemos apoyado con un poquito pues, de las nuevas tecnologías y les quiero ir mostrando. Es un ejemplo muy burdo, pero que nos sirve mucho para poder explicar los alcances de todo lo que representan las actuaciones de la autoridad fiscal. Por un lado, aquí donde ustedes ven este concepto, pues vienen
de una manera muy genérica lo que nos podemos encontrar en la información financiera de cualquier empresa. Nos vamos a encontrar ingresos y gastos básicamente. Y dentro de estos gastos nos vamos a encontrar costos, gastos de venta, gastos de administración, gastos no deducibles. Y por aquí una sorpresita de E2 que ahorita les voy a explicar en qué consiste. Esta primera columna, que es un reporte contable sin operaciones simuladas, no nos dice más que esta empresa, pues hipotéticamente obtuvo un ingreso de 100,000 pesos, gastos por 70,000 y de ahí obtuvo una utilidad. Pero de repente llegó un mañosito por ahí, un diablillo que nos habló al oído y nos dijo que nos podía hacer pagar menos. Un pseudo asesor fiscal que nos dice que nos puede vender una factura y que a partir de ahí, pues nos va a convenir que en lugar de que le paguemos 12,000 pesos al SAT, pues yo te puedo alivianar para que no le pagues 12,000, sino 4,500, ¿no? De ahí, pues vamos con el contador y le decimos, oye, ¿qué crees? La verdad, yo conseguí que alguien vendiera una factura y de ahí, pues esos 25,000 pesos que yo no tenía en principio como deducibles, pues ahora sí los vamos a poder deducir. Con ello, la base tributaria en lugar baja a los 15 y por consecuencia el impuesto sobre la renta baja también y ya no pago 12,000, sino pago 4,500. Y pues a todos nos endulzan al oído y nos encanta la idea, ¿no? Y después viene alguien más perro que nosotros, que es el SAT. Entonces, ahí el SAT nos dice, al momento de que nos está revisando, pues, ¿qué te crees? Veo que tus depósitos bancarios son de 120,000 pesos, pero tú me estás reportando ingresos de 100,000. Como no cuidaste ese diferencial de los 20,000 pesos, pues yo te los voy a considerar como un ingreso acumulable y en lugar de ser 100,000 pesos, yo te voy a considerar 120,000, porque tienes depósitos en tu cuenta bancaria que si bien me dices que no son ingresos que deben pagar un impuesto, también no tienes los elementos para justificar que no debe de ser un ingreso acumulable. Oye, Fisco, ¿pero qué crees? Esto se trata de un préstamo. Ah, está bien, te lo creo en principio, pero entonces muéstrame el contrato de mutuo que justifica que haya ingresado esos 20,000 pesos a tu cuenta bancaria. ¿Y qué creen? Muchas de las veces, o yo les puedo decir que 9 de cada 10 contribuyentes que yo conozco no tiene documentado ni tiene soportado la procedencia de esos 20,000 pesos que les acabo de mencionar. Oye, se trata de un traspaso entre cuentas, es muy evidente. Tampoco a veces tenemos, aunque vemos que en el movimiento de una cuenta bancaria A la cuenta bancaria B se dio el movimiento donde en una hubo un retiro y en la otra hubo un depósito, ellos necesitan aún así que lo tengamos perfectamente documentado. Oye, es que, ¿qué crees? Resulta que yo a mi agente de ventas lo mandé a hacer una promoción a, no sé, a Tijuana, y le dimos 100,000 pesos para que los comprobara después en gastos. Resulta que le sobraron 20,000 pesos a nuestro gerente de ventas, los depositó a nuestra cuenta bancaria, pero no lo tenemos soportado, ¿no? ¿Qué se recomienda aquí? Pues que tengamos una conciliación que muchas de las veces, les puedo decir, lamentablemente los contribuyentes no se dan la tarea de hacer esta conciliación para que eventualmente en caso de una revisión puedan justificarle a la autoridad que esa presunción que quiere ejercer y que la ley le atribuye a la autoridad fiscal, pues es incorrecta, es indebida. Pero para eso, insisto, debemos tener pleno conocimiento y tenemos que ser muy transparentes en la operación de nuestra empresa para que nuestro personal de contabilidad pueda identificar plenamente este tipo de discrepancias. Ahora, otro de los elementos por los cuales se va la autoridad fiscal es que revisa mucho nuestros gastos, revisa que sean estrictamente indispensables, revisa que tengan una razonabilidad con mi negocio, eh, revisa que exista un contrato, revisa además que se haya pagado, si rebasa la cantidad de 2,000 pesos, que se haya pagado mediante transferencia, mediante cheque o mediante un medio bancarizado.
Y en el ejemplo que les estoy poniendo, yo inicialmente, y muchas de las veces los contribuyentes creemos que todos nuestros gastos le ponemos palomita y todo pasa. Sin embargo, nos podemos encontrar con la sorpresa de que la autoridad al momento de revisar nos puede echar para atrás algunos gastos, y esos gastos que nos echa para atrás la autoridad lo que van a hacer es incrementar mi base tributaria. En el ejemplo que les estoy mostrando, vemos que inicialmente teníamos 10,000 pesos de gastos de venta que nosotros considerábamos como deducibles. Sin embargo, al momento de que la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, determina que de esos 10,000, 2,000 no son deducibles, por lo tanto, solo puedo hacer deducibles 8,000. Y en este caso práctico que les estoy mostrando, lo mismo en los gastos de administración. Yo creía que tenía 20,000 pesos, pero a lo mejor la autoridad cuando revisó resulta que, no sé, de los sueldos y salarios que pagué, a lo mejor de esos 20,000 pesos, a lo mejor 5,000 pesos de sueldos y salarios, ni siquiera timbré el recibo de nóminas. Se me olvidó. O sea, yo sí le pagué al trabajador, pero ¿qué creen? No le timbré el recibo, y la ley, por incumplir con la norma de la emisión del recibo de nóminas, me penaliza haciéndome no deducible ese gasto, que en algunos casos, si no lo cuidamos con el detalle que amerita, puede ser una partida muy, muy sensible. ¿Y qué creen? Resulta que al final del camino nos echó para atrás la facturita que nos habían vendido por 25,000 pesos, y no la voy a poder deducir. Y si se dan cuenta, después de que vino el SAT, al final del camino, pues nuestra base tributaria, que nosotros bien felices habíamos creído que de 30 la habíamos bajado a 15, pues llega el SAT y nos dice que van a ser 67,000 pesos. Y lo que yo creí que me había ahorrado, en realidad imagínense cómo se incrementó el impuesto sobre la renta. Y a esto ustedes le pueden poner los ceros que quieran y se van a dar cuenta que puede ser un golpe muy significativo. ¿Cómo llegamos a estos 67,000 pesos de los 15 que inicialmente traíamos? La diferencia entre estos y estos pues son 52,000 pesos. ¿Cómo se integran? Con 20,000 pesos que me atribuyó de más la autoridad por los ingresos que platicamos acá arriba, por 2,000 pesos que me echó para atrás de gastos de venta, por 5,000 pesos que me echó para atrás de gastos de administración, y por 25,000 pesos que me echó para atrás de este tema de la factura que compré. Pero la historia, ay, ya me fui a ver. Pero la historia no termina aquí. Resulta que Almonín, que me vendió la factura de los 25,000 pesos, también me cobró una comisión. Y pues yo ya le pagué esa comisión y no me sirvió de nada. Inclusive, dependiendo de la magnitud también, la autoridad puede ejercer sus facultades para inclusive cancelarme mi certificado de sello digital, o en el menor de los casos suspenderlo. Y si esto no termina ahí, la autoridad también está facultada, insisto, dependiendo de los ceros que ustedes le quieran agregar, de atribuirle a esto, pues, todo lo que implica la defraudación fiscal, que eso ya pues se torna en algo muy delicado. Al final del camino, si nosotros vemos, ya después de todos dañados y demás, el nuevo resultado contable pues resultó pues totalmente perjudicial, porque de lo que yo en principio esperaba haber tenido como utilidad neta, resulta que hasta voy a deber. Ni siquiera me va a alcanzar para pagar y voy a tener que pedirle prestado a quien más confianza le tenga para que yo pueda cubrir el impuesto que me está pretendiendo cobrar la autoridad fiscal. Ahora, de aquí vamos a pasar a la siguiente lámina, donde podremos observar una serie de aspectos que yo les voy a recomendar que los vigilen muy puntualmente, porque en este momento revisten mucha importancia. Ok. Algo que nosotros hacemos en el despacho y que obviamente pues se lo recomendamos a todo mundo por procedimiento, es que debe existir una conciliación entre nuestros registros contables, lo que nosotros plasmamos en la declaración mensual, los XML que aparecen emitidos en el portal del SAT
y lo que enviamos en la contabilidad electrónica. ¿Por qué menciono todo esto? Porque nos hemos encontrado con la sorpresa de que dentro de los procesos administrativos que tienen las empresas, resulta que hay momentos donde cancelan una factura, por citarles un ejemplo, pero ¿qué creen? No le avisaron al contador. Entonces esa factura queda como una cuenta por cobrar, ¿sale? Ahora, también suele suceder que iban a cancelar una factura y ¿qué creen? Pues no la cancelaron. Y cuando nosotros observamos, ellos nos pasan un reporte de que a lo mejor vendieron 100,000 pesos, pero consideraron, entre comillas, que habían cancelado una factura. Vendieron de tal manera que nos dicen, vendí 100,000. Nosotros cuando nos metemos al portal del SAT, observamos que tienen CFDIs emitidos por 150,000 pesos. Es ahí donde nosotros levantamos una alerta para preguntarle a la administración de la empresa del por qué nosotros tenemos 150,000 cuando la empresa nos compartió que su facturación era únicamente de 100,000. Por eso es importante que hagamos esta conciliación. Quien no concilia, pues va a mandar una información errónea y eventualmente va a tener errores en su contabilidad electrónica, que del otro lado del escritorio, la autoridad fiscal va a estar muy al pendiente de este tipo de indicadores. ¿Por qué? Porque de repente pues le va a sonar raro, ¿no? ¿Por qué no cuadra los FDIs que tiene emitidos contra el registro que tiene en su contabilidad fiscal y lo que plasmó en su declaración mensual de impuestos? Inclusive, ustedes deben saber también que la autoridad fiscal ha hecho algunas revisiones electrónicas y ha mandado invitaciones a los contribuyentes para que estos le justifiquen el por qué existen este tipo de discrepancias. Lo que yo les decía, ¿cuál es la consecuencia de todo esto que llama la atención del auditor? Inclusive, cuando no estamos hablando propiamente de una revisión electrónica, sino que tenemos la visita domiciliaria de la autoridad fiscal cuando llega con nosotros ya viene preparada. Incluso ya tienen una serie de datos, tiene información que han bajado del propio portal y que han comparado contra las declaraciones que hemos presentado y desde ahí ya nos empiezan, ellos ya tienen predispuesto todas las diferencias que pueden encontrar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que elaborar papeles de trabajo, implementar controles que nos permitan cerciorarnos de que nuestra área de contabilidad haya efectivamente verificado que todo se haya hecho correctamente. Otro de los temas que es bien importante son los gastos no deducibles y a veces, o los empresarios a veces incurrimos en el error. Ah, bueno, pues es no deducible, no importa, no lo deduzco de impuestos, no me beneficio de la deducibilidad del gasto, ya que no tengo problema. Pero el punto no termina ahí. Hay gastos no deducibles que las empresas tienen recurrentemente que en ocasiones favorecen a los socios de las empresas. Y es ahí donde dice el SAT, ¿sabes qué? Pues no me complace únicamente el hecho de que no hayas hecho deducible el impuesto, sino que tú estás haciendo un gasto que está favoreciendo a uno de los socios. Y como estás favoreciendo a uno de los socios, eso se considera como una utilidad distribuida. Y si distribuyes una utilidad que ni siquiera se ha generado, entonces me tienes que pagar el impuesto que corresponde. Que esto, si no lo cuidamos debidamente, podemos tener un problema muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que soportar la razonabilidad de las operaciones realizadas. Tenemos que tener aquellos elementos que en nuestro favor le puedan evidenciar al SAT que no se trata de erogaciones que favorecen a alguno de los socios. Otro de los temas en los cuales se está metiendo mucho la autoridad fiscal son en las empresas que facturan operaciones simuladas y en las empresas que deducen operaciones simuladas. El perjuicio de esto, ya lo indicaba en la lámina anterior, no es únicamente el tema de la no deducibilidad para efectos de impuestos sobre la renta, sino que tampoco
voy a poder acreditar el impuesto al valor agregado. Esto trasciende porque se va inclusive hasta la suspensión o cancelación del certificado de sello digital. Si a mí la autoridad me revoca, me cancela, me suspende o atribuyan el adjetivo que quieran al certificado de sello digital, voy a estar imposibilitado para emitir facturas. Y si estoy imposibilitado para emitir facturas, mi cliente ya no me va a comprar. ¿Por qué? Porque va a también querer deducir lo que yo le vendí o el servicio que yo le presté. Y evidentemente esto trunca mis posibilidades de negocio y de crecimiento. Por lo tanto, este tema se tiene que pagar, se tiene que cuidar muchísimo. Y no solo esto, sino que además de todas las implicaciones que ya les platiqué, el que nosotros tengamos que pagarle a un comisionista, porque las personas que me venden una factura no solamente me la dan de a gratis, sino que yo les tengo que pagar una comisión y eso al final lo que termina sucediendo es que encarece mucho más el costo que ya de por sí ya es muy alto el que estoy pagando, ¿no? Otro de los temas que también hay que cuidar muchísimo es la materialización de los servicios o las compras realizadas. Si yo cuido todos estos detalles, mis erogaciones van a ser deducibles de impuestos. Voy a poder acreditar el IVA. No voy a tener el riesgo de que mi certificado de sello digital me lo cancelen o me lo suspendan. Y obvio, pues no tengo que pagar una comisión, pero para eso ya no es suficiente. Muchos dicen, es que pues aquí está mi factura, aquí dice el estado de cuenta que hice la transferencia, está todo muy transparente. Sin embargo, aquí lo que aplica es que sí debemos tener los contratos, debemos tener bitácoras, debemos tener cotizaciones, debemos tener entregables de mis proveedores, a veces hasta fotografías. Ustedes dirán que posiblemente hemos entrado a un exceso y eso es posible. ¿Por qué? Porque definitivamente los tiempos han cambiado. Debemos reconocer que se tenía la creencia de que la autoridad fiscal era tonta, que la gente que trabajaba ahí pues era incapaz, no era gente que no estaba preparada, que no existía la tecnología, pero hoy lo cierto es que no podemos mantenernos ajenos a la realidad de que la autoridad fiscal cada vez tiene personal muy capacitados, que están en una constante actualización, que tienen de su lado el aporte tecnológico que les ha permitido eficientar costos, les ha permitido tener mayores alcances. Con un simple algoritmo, ellos pueden bajar información, incluso ya está digerida. Entonces, nosotros como contribuyentes debemos tener asesores que vayan un paso adelante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado mucho es que tenemos que poner un punto de equilibrio. Hay momentos donde, por supuesto, tenemos que ser agresivos y decir, caray, este es un gasto estrictamente indispensable, está íntimamente vinculado con el ingreso que obtuve y todo, pero creo que debemos ir un paso adelante en el sentido de que debemos tener más robustecido todo el entorno de la deducibilidad del gasto. Otra de las cosas que ustedes deben saber es que la autoridad también tiene análisis donde va segmentando las actividades de los contribuyentes por sectores y también va estimando pues ciertos márgenes de utilidad con los cuales estos contribuyentes deben operar. Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor, ¿por qué la abarrotera A tiene un margen de utilidad neto del 15%? ¿Por qué la abarrotera B tiene un margen de utilidad del 20%? ¿Por qué la abarrotera C tiene un margen de utilidad del 3%, ¿no? Esa que sale de lo normal o del promedio se vuelve un foco rojo. ¿Y por qué puede salir esta abarrotera del promedio? Porque una de las opciones es que efectivamente su margen de utilidad es muy estrecho, eso sí es una posibilidad, no vamos a decir que no, pero la tendencia de la autoridad es pensar que a lo mejor están haciendo alguna estrategia a través de esta simulación de operaciones o no quisiera meterme mucho en el tema, pero recordemos que a partir de este año entra
una nueva disposición que habla acerca de los esquemas reportables que vienen en el artículo 199 del Código Fiscal. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que al final del camino entendamos que la autoridad fiscal también tiene indicadores acerca del comportamiento de los márgenes de utilidad con los que funcionan ciertas empresas. Por eso es que ha implementado tantos controles en el sentido de, inclusive, asignarle claves a los conceptos que nosotros facturamos, el tema de los controles de inventarios, etcétera, etcétera. Otro tema relevante son las retenciones de ISR e IVA, así como el entero de las mismas. La autoridad fiscal cada vez está revisando de una manera más exhaustiva los CFDIs de nómina, por ejemplo. A través de los CFDIs de nómina, la autoridad fiscal se da cuenta perfectamente de qué ingresos estamos pagando a nuestros trabajadores. Si estos ingresos pueden ser ingresos exentos o ingresos gravados. Aplica ciertas cuestiones de razonabilidad para saber si esto es congruente. Determina a través de los CFDIs las cantidades de retenciones de impuestos sobre la renta que debe percibir. Y la autoridad fiscal ha mandado comunicados donde invita al contribuyente que le indique el por qué las discrepancias que suelen existir cuando, derivado de su revisión, determina que en los CFDIs en suma considera que debió haber captado, no sé, 100,000 pesos de impuestos sobre la renta retenido a los trabajadores y resulta que el contribuyente solo le enteró 90,000. Y así se van sumando estas diferencias mes por mes. Es un análisis tan exhaustivo que hace porque manda unas tablas donde uno puede ver de manera muy analítica cada uno de los meses cuánto es lo que en los FDIs aparece que retuvo y lo compara con lo que el contribuyente finalmente le enteró. Si nosotros no hacemos correctamente todo esto, la autoridad fiscal nos puede echar abajo la deducibilidad de estos gastos, que insisto, en algunas empresas, si no es que en la gran mayoría, el gasto de la nómina es un gasto trascendental porque es de los gastos más importantes que tiene. Y no me quiero quedar tan corto con el tema que representa inclusive para efectos del seguro social. ¿Por qué? Porque también en estos convenios de colaboración que existen entre estas autoridades fiscales, han llegado al punto de compartirse información, donde muchas empresas lo que hacen es o no dar de alta a los trabajadores o darlos de alta con una cantidad inferior a la que realmente perciben, lo cual, conforme a lo que establece la propia ley del impuesto sobre la renta en su artículo 27, si nosotros no pagamos las contribuciones de seguridad social conforme a las leyes aplicables, también es un elemento más para echar hacia atrás la deducibilidad de este gasto tan importante que les decía. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que les decía en los FDIs de ingresos, tenemos que cruzar o tenemos que conciliar los importes que tenemos reflejados en la contabilidad contra los importes que aparecen en los CFDIs de nóminas. Otra de las cosas que también deben cuidar los contribuyentes es que debemos estar conscientes que hay una ley antilavado donde nos exige que debemos tener un control de las actividades que son objeto de la ley. Si no cuidamos todo esto, las multas no son poca cosa. Dependiendo de la magnitud de la situación, pueden oscilar las multas entre 17,000 pesos y hay multas de hasta 5 millones, de más de 5 millones de pesos y eventualmente tipificarlas como delito. Esto es muy recurrente sobre todo y hay un control muy exhaustivo sobre todo con los notarios que tienen que cuidar todo esto. Otra de las cosas que también deben cuidar, y es una reforma también de este año, es la omisión que pudiéramos tener en las declaraciones mensuales o el atraso que pudiéramos tener en la presentación de la declaración anual. Otro tema es que si los FDIs de las retenciones no cuadran con el interior de las declaraciones, o yo tengo un tema ahí de planeación entre empresas hermanas, donde estoy transmitiendo pérdidas fiscales,
se configura uno de los supuestos del artículo 17H bis del Código Fiscal, en el sentido de que la autoridad nos puede suspender nuestro certificado de sello digital, que como ya lo mencioné, pues puede tener efectos adversos para la operación de mi negocio. Adicionalmente, la regla 2.2.1 de la resolución miscelánea fiscal en su último párrafo también nos menciona que existe la posibilidad de que la autoridad esté facultada para denegarnos el acceso al portal del SAT a través de lo que anteriormente le llamamos CIEC, que hoy se llama contraseña. Otra de las cosas muy importantes para este año, y que ahí me voy a detener un poquito, es el tema del buzón tributario. El buzón tributario se volvió obligatorio en este año. La autoridad lo ha ido difiriendo. Apareció en el 2014 y con el paso de los años ha ido difiriendo poco a poco su obligatoriedad. Sin embargo, a partir de este año, estableció que ya iba a ser obligatorio tanto para personas físicas como para personas morales. Las personas morales tienen a más tardar el 30 de septiembre de este año para habilitar su buzón tributario. Las personas físicas tendrán hasta el 30 de noviembre de este año. Y también decirles que esto del buzón tributario es opcional para las personas físicas que solo obtengan ingresos por salarios y también para los que tributen en el régimen de incorporación fiscal. Aquí cabe destacar que en caso de incumplimiento, las multas oscilan entre 3,080 y 9,250 pesos, conforme a lo que nos dice el artículo 86D del Código Fiscal. Pero aquí lo más relevante de todo esto es que si nosotros no tenemos habilitado el buzón tributario conforme a las fechas que les indiqué, la autoridad fiscal va a interpretar que nosotros nos hemos negado a aceptar ese medio de contacto con la autoridad. Y si nosotros hacemos eso, las notificaciones que nos haga la autoridad lo va a hacer a través de una modalidad que se llama por estrados, que no es otra cosa que hacer las notificaciones directamente en las oficinas de la autoridad fiscal. Esto es bien importante porque los actos administrativos de la autoridad, llámese un requerimiento, llámese una invitación, llámese una resolución, lo tiene que hacer a través de este buzón tributario, que si nosotros no estamos al pendiente de ello, eventualmente nos van a dar por notificados. Y si nos dan por notificados y no nos enteramos a tiempo de la información que nos dio a conocer, vamos a tener el problema de que el día que nos queramos defender ante las autoridades fiscales a través de un juicio de nulidad o un juicio de amparo, no vamos a tener opción. ¿Por qué? Porque el plazo para interponer algún medio de defensa habrá transcurrido. Hay otro tema muy relevante que está causando mucho ruido, y ese tema se llama fecha cierta en los documentos privados, contactos, actas de asamblea, etcétera. En diciembre se publicó una resolución de la Suprema Corte de Justicia para, ¿cómo les puedo decir? Es una contradicción de tesis donde nos dice, palabras más, palabras menos, que para que la autoridad fiscal le dé efectos fiscales a un contrato, este debe contener fecha cierta. Diría mi abuelita, pues ni modo, pagan justos por pecadores. ¿Esto por qué es? Porque los contribuyentes abusamos de manera significativa con el tema de las operaciones simuladas. Y creíamos que con un simple contrato nosotros le dábamos todo el soporte jurídico a las operaciones que venían consagradas en algunas facturas de operaciones simuladas. ¿Qué sucedía? Pues que cuando llegaba la autoridad a revisar a un contribuyente, pues lo cierto es que el contribuyente pues ni siquiera tenía el contrato, ¿no? Y le decía, es que no lo encuentro, déjame buscarlo, y resulta que aparecía, pero lo acababan de hacer, pero con fecha retroactiva. Es decir, estábamos ahorita en 2020, me llega una revisión de 2015, de 2015,
yo no tenía el contrato, llegó la autoridad, me lo pidió y les pedí a los que estaban ahí como contratantes que me ayudaran a firmarlo y vámonos, toma autoridad, ahí está el contrato, ¿no? Eh, y así pasaba con muchos actos jurídicos en el sentido de que no necesariamente los contribuyentes lo tenían a su alcance. Ahora resulta que si la autoridad verdaderamente aplica lo que se publicó en esta resolución de la Corte, eh, pues va a echar para atrás o estaría facultada para echar hacia atrás pues contratos de arrendamiento, que también hay casos de contribuyentes que la renta suele significar un costo importante dentro de su operación. Puede echar para atrás algunos contratos de compraventa, puede echar para atrás contratos de prestación de servicios, etcétera. Y esto pues conlleva a la no deducibilidad de los gastos efectuados, aunque estos hayan sido reales. Desde nuestra perspectiva, esto pues consideramos que en efecto es un abuso de la autoridad, porque ustedes se preguntarán, oye, ¿y cómo le doy fecha cierta a todos estos contratos, por ejemplo, no? Pues la propia resolución dice que le vas a dar fecha cierta. Una opción es que los lleves ante un fedatario público, que dicho sea de paso, pues sería un costo demasiado oneroso, porque imagínense estar llevando todos los contratos con el fedatario, sobre todo a lo mejor con las empresas grandes, estaríamos hablando que serían costos muy importantes. A lo mejor las empresas pequeñas, este, no significa que no tengan costos importantes para absorber un costo como este. ¿Sí me explico? Aquí el punto es que debemos ser o tener muy en cuenta este problema. ¿Por qué? Porque si de por sí nos ha tocado ver que muchos contribuyentes ni siquiera contrato tienen, ahora imagínense que le tengamos que dar el nivel de fecha cierta. Creemos que después de todo esto sí falta certeza jurídica, porque ahora resulta que la autoridad le va a dar un mayor peso específico a la fecha cierta del contrato que a la esencia en sí del gasto en el que tuve que incurrir. Es decir, me parece a mí que es mucho más importante la indispensabilidad del gasto, o sea, que un gasto sea estrictamente indispensable para obtener un ingreso, y que por una cuestión de forma, como es el tema de la fecha cierta, el gasto me lo echen para atrás. Yo creo que aquí esto todavía se tiene que replantear. Se maneja con algunos expertos la posibilidad de que esto de la fecha cierta lo podamos cumplir a través del buzón tributario. Esto no es algo todavía del todo confirmado y por eso les decía que falta que la autoridad también sea más clara en el sentido que le puede dar al alcance de todo esto. ¿Por qué? Porque se maneja que a través del buzón tributario, efectivamente, nosotros podamos subir esos contratos a la plataforma del SAT y con esto cumplir el requisito de la fecha cierta. Insisto, esto todavía no es algo definitivo, pero es una situación que se está valorando en el gremio. Bien, bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Quiero mencionarles nada más que nosotros, en nuestra experiencia, de lo que hemos estado viendo con las empresas, y se los digo porque muchas de las veces no se le toma la importancia que amerita, ¿no? Dentro de las obligaciones que tiene cualquier comerciante, obviamente tiene obligaciones que están consagradas en las leyes mercantiles, entre ellas la de llevar un libro de socios o accionistas y obviamente la de llevar contabilidad. Y es importante mencionarlo porque yo les puedo decir que 9 de cada 10 empresas que conozco no llevan su libro de socios o accionistas y tampoco llevan su libro de actas. ¿Por qué no lo llevan? Puede ser por desconocimiento, pero muchas de las veces porque evitan el pago de un iguala al abogado, que es el profesional que está más involucrado con este tipo de funciones. El de llevar contabilidad, lo menciono porque hay contribuyentes
que como la ley fiscal no me obliga a llevar una contabilidad, pues no la llevo, ¿no? Cuando en realidad el llevar una contabilidad debiera ser una necesidad per se del negocio en marcha, no porque una autoridad fiscal me lo exija. Por eso es que lo menciono. Otra de las cosas es las obligaciones fiscales, como es la inscripción en el RFC y el presentar declaraciones mensuales y anuales. Y muy importante, las obligaciones laborales que emanan tanto de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit y, por supuesto, las leyes que son o que están relacionadas con los impuestos locales, como es el impuesto sobre nóminas. En el despacho nosotros vemos todos los temas de impuestos federales, contribuciones de seguridad social, impuestos locales. Y aquí en impuestos locales me voy a ir un poquito más rápido. Hay que destacar que hay entidades federativas donde también existen impuestos cedulares. Hay impuestos cedulares que es otra contribución que a veces oscila entre un 2 y un 3%. Eso lo he visto que lo aplican en el gobierno de Guanajuato, en el gobierno, no recuerdo si de Aguascalientes, y ahí nos meteríamos a revisar, pero sí es importante porque muchas veces los contribuyentes lo desconocen. Prácticamente casi para finalizar, yo te haría las siguientes preguntas. ¿Estás al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones? Si es que sí, habría que ver que no necesariamente puedes estar tan tranquilo, porque como te lo expliqué en la exposición, te puedes encontrar algunas situaciones que no son razonables y que la autoridad las ve de esa manera y que eventualmente te puede traer una contingencia. Si no estás actualizado, me parece que es importante que tomes en cuenta actualizarte pronto, ¿no? Número dos, ¿alguna vez has obtenido la opinión de cumplimiento del SAT? Eh, este tipo de cosas generalmente nos lo piden aquellas empresas que tienen relación con el gobierno, ¿sí? Hay empresas que nos dicen, sí, sí la tengo y estoy padre, todo bien, ¿no? No necesariamente. La opinión de cumplimiento te dice que sí has presentado tus declaraciones. Qué tan razonable sea, no lo sé, pero si no la tienes la opinión de cumplimiento, pues inmediatamente te das cuenta de qué obligaciones estás omiso, ¿no? ¿Tienes trabajadores y en su caso cuantificas adecuadamente las retenciones de ISR y el IMSS? Pues no es un tema menor, porque ya se los mencioné durante la exposición. Eventualmente puedes incurrir en la posibilidad de que ese gasto te lo echen para atrás, que no lo hagas deducible y puede ser un efecto significativo en el impuesto sobre la renta. Independientemente de eso, si no calculas adecuadamente las retenciones del Seguro Social, es posible que tú como patrón estés subsidiando alguna parte que le corresponde cubrir al trabajador dentro del modelo de las cuotas obrero-patronales. Por eso es importante que también tengas la posibilidad de revisar esa parte, ¿no? ¿Sabes si estás obligado al pago del ISN? Pareciera un tema menor, ¿eh? Pero sí nos ha tocado ver contribuyentes, por ejemplo, en Veracruz, que nuestro cliente pues ni siquiera estaba enterado de que existía esta obligación, ¿no? Y de repente decirle la novedad de que tienes que contribuir lo de 5 años para acá, pues la verdad puede ser algo demasiado gravoso, ¿no? ¿Has revisado recientemente la situación financiera de tu empresa? Te voy a poner un ejemplo. Hay, un, hay clientes que, pues sí obtienen ingresos, sí tienen gastos y van al día, etcétera, etcétera, pero no se han dado cuenta que de repente sus costos no están trabajando con los márgenes de utilidad con los cuales deberían de trabajar. Ni siquiera han dimensionado si tienen un punto de equilibrio. Ni siquiera se han puesto a pensar si las decisiones que tienen que tomar en el sentido de incrementar precios de venta o que se vean obligados a incrementar esos precios de venta porque sus costos se fueron para arriba. A veces es que a ojo de buen cubero le voy a subir un 5, le voy a subir un 10, le voy a subir la inflación, no sé. Sobre todo en esta época que estamos viviendo en esta pandemia, eh,
Es increíble las pérdidas en las cuales han estado pues incurriendo algunos empresarios y ahora que quieren regresar a la normalidad, no solamente se tienen que preocupar por el proceso de transición, es decir, ¿en qué momento yo voy a poder recuperar ese 100% de operación que yo tenía antes de todo esto? Inicialmente hay quien piensa que voy a regresar paulatinamente a un 50, de ahí a un 70, no lo sé, pero hay otras cosas que se están presentando en el sentido de que hay costos que antes no tenía. Les voy a poner un ejemplo. Hay quien ahora tiene que preocuparse por N cubrebocas al mes porque tiene que a lo mejor suministrarle a todos sus trabajadores, tiene que preocuparse por gel antibacterial, por sanitizantes, por equipamiento para sus trabajadores, no sé, hay muchísimas cosas. El punto aquí es que siempre es pertinente darle una revisada al comportamiento que tenemos entre, o ese diferencial que tenemos entre nuestros ingresos y nuestros costos. Bueno, finalmente les puedo mostrar aquí, estos son solamente algunos de nuestros clientes con los cuales hemos tenido la posibilidad de trabajar, que nos han favorecido con su preferencia. No es poca cosa, es también gratitud de nuestra parte y compromiso hacia ellos. Listo. Ahora sí. Ay. Listo, Maggie. No sé ahora cómo le muevo aquí. Excelente, Roberto. Con mucho gusto te leo aquí un par de preguntas que surgieron. Blanca Gutiérrez nos pregunta aquí que la autoridad revisa nuestras cuentas bancarias y de todo lo que me depositen debo y tengo que pagar el impuesto. ¿Y qué impuesto se paga por los depósitos en las cuentas bancarias? ¿Aplica lo mismo para personas físicas? Qué buena pregunta, Blanca. Recordemos que el SAT tiene un apoyo invaluable del sistema financiero y la apuesta que tiene la autoridad es el estar vinculando información precisa. Y de hecho ya sucede, ¿eh? El sistema financiero le está compartiendo información al SAT y en efecto, cuando somos objeto de una revisión, la autoridad fiscal cuando nos visita nos pregunta las cuentas bancarias que nosotros tenemos. Pero no creas que nos cree de inmediato, ¿no? Sino que luego corre con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y va a confirmar que efectivamente solo tenemos una cuenta bancaria. Esto se los digo porque coloquialmente se decía, pues yo tengo la cuenta normal, la mía, y tengo la cuenta fiscal, ¿no? La cuenta fiscal, pues es donde manejo mi negocio y la otra es la mía, la de mis chicles, ¿no? Lo que yo te quiero decir con todo esto es que por eso es importante que conciliemos los depósitos que tenemos en la cuenta bancaria contra los ingresos que declaramos. Y en efecto, la autoridad fiscal comparte, o más bien el banco comparte información con la autoridad fiscal. Y no solo eso, si ustedes no lo sabían, hoy los bancos tienen la obligación de que las cuentas bancarias las tienen que vincular a un RFC. Y es precisamente ahí donde nace la posibilidad de que empiecen a cuadrar esta información. Inclusive, no sé si a ustedes, pero han habido invitaciones donde la autoridad fiscal se acerca al contribuyente y le dice, oye, ¿por qué en tu cuenta bancaria de Santander en estos meses recibiste tantas cantidades en efectivo y te saca una cuentota? Y al final te dice, la suma de toda tu cuentota, no sé, fueron 400,000 pesos, por lo tanto, me debes este impuesto. O en su caso, ven y aclárame la procedencia de esos recursos. ¿Cuál otra, Maggie? Tienes silenciado tu micrófono. Preguntan qué son las SIS. Perdón, lo abrevié, son sueldos y salarios.
Aquí viene, sí, más que nada aquí ya son agradecimientos y felicitaciones por tu ponencia y por compartir tanta información. Gracias. Y, nos pide Blanca Gutiérrez, bueno, te da las gracias y dice que faltó decir sobre las cuentas el tipo de impuesto que se paga. Bueno, lo que te puede requerir la autoridad no te puede cobrar un impuesto que no existe en ley, ¿sí? Los impuestos que te puede cobrar es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y si te es aplicable, ¿cómo se llama? IEPS. Y creo que también me preguntaron que qué son las EDOs. Sí, ahí Esteban nos hizo favor de contestar, pero adelante tú. Sí, las EDOs son aquellas empresas que deducen operaciones simuladas. No es otra cosa que las empresas que compraron una factura. Estas empresas deducen una operación que no es real, sino que fue simulada. Y ese es uno de los aspectos que hoy en día, de hecho, desde que entró la 4T, pues está persiguiendo mucho este tipo de empresas. Y para no ir tan lejos, a todos los que nos gusta el fútbol, recientemente acaban de sacar una nota pues de aquellos que le van al Cruz Azul que de por sí ni campeones son y ahora resulta que pues van a perseguir a los dueños la unidad de inteligencia financiera. Muy bien, aquí otra pregunta. ¿Qué hay de cierto que si recibo un depósito de 5,000 pesos o más debo pagar impuestos? Eso no es verdad. Es un video que está circulando en redes sociales que lo único que ha hecho es parar de punta los pelos de todo mundo, ¿no? El 1 de junio entró una reforma fiscal que es más bien aplicable para, ahora sí que para las aplicaciones tecnológicas. Todos aquellos de Uber, Rapid y Airbnb, etcétera. Pero es falso el contenido de ese video que están mencionando. Aquí hay felicitaciones por parte de Jorge Ramírez. Luego también se pregunta, que realmente fue lo que había contestado Esteban, ¿qué es una ISN? Es el impuesto sobre nóminas. Aquí de parte de Gerardo Guerrero, felicidades por tan buena exposición. Creo que desafortunadamente no muchas empresas se preocupan actualmente por estos puntos tan importantes y que te pueden ocasionar muchos dolores de cabeza. Graciela Rell, gracias Roberto, excelente ponencia, un placer escuchar la orientación que brindas. Muchos saludos. Gracias, gracias. Y bueno, aquí Carla Torres, bravo Robert, excelente. Y bueno, pues hago una última invitación, si todavía hay alguna duda, que aprovechemos aquí que tenemos a Roberto. Y si ya no hay más preguntas, pues me gustaría, si ya no hay más preguntas, algo más, alguien más que levante la mano o escriba algo en el chat. Bueno, pues si todo quedó tan claro, entonces paso a la parte de agradecerte muchísimo, Roberto, tu participación aquí en Súmate. Fue un placer y bueno, gracias por la generosidad de compartir tanto conocimiento y tanta información importante para todos. Te extendemos este reconocimiento de manera virtual, te lo enviaremos vía correo. Y pues quedan las puertas obviamente abiertas para que vuelvas, porque pues tu tema es vasto y creo que habemos muchas personas interesadas en conocer más de este tema. Así que muchísimas gracias por tu participación y ya sabes, siempre eres súper bienvenido en Súmate. Gracias, gracias a todos. Y bueno, pues vamos dando... Vamos llegando al final de nuestro encuentro digital del día de hoy y primero me gustaría invitarlos al siguiente encuentro, Súmate, que es este miércoles a las 6 de la tarde. Tenemos un tema también muy interesante de otro sector, pérdidas y duelo en tiempo de COVID. Tendremos aquí a Ena Treviño hablándonos acerca de este importante tema que nos ocupa a todos. Así que agéndense para este miércoles a las 6 de la tarde un espacio para que nos reunamos aquí
en Súmate Encuentro Digital. A nombre de todo el equipo, les doy muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a seguirnos en Facebook, en Twitter, a visitar nuestra página web www.sumate.com.mx, donde podrán consultar ponencias que ya pasaron y también el calendario de las siguientes ponencias que vamos subiendo según se van agendando. Les deseo una excelente noche de lunes, buen inicio de semana y hasta pronto.